Hoy llegamos continuando la carta del apóstol Pablo, esto que se denominan epístolas pastorales. Son unas cartas muy específicas y en esta en especial sabemos que es una carta de principios. Primera carta a Timoteo es una carta de principios. Como hay principios que se ponen y se pueden aplicar, que la aplicación sería otra cosa, o las formas, pero esta es una carta de principios. Recordemos que el eje central, el texto clave, es donde Pablo le dice, estas cosas te escribo, porque si tardo en llegar, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. O sea que para ser columna y baluarte de la verdad, manifestarse como iglesia, hay un requisito, unas normas, no se puede hacer cualquier cosa. Y hoy vamos a continuar con la serie en el capítulo 2, pero vamos a leer del 9 al 15, pero hoy solamente nos vamos a abocar a observar por razones de tiempo solamente versos 9 y 10. Debemos entender que una adoración correcta a Dios surge de un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Una adoración correcta es fruto de tener un correcto entendimiento de la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, Dios nos las dejó escrita, inspiró a los autores para que queden escritas, para que nosotros no estemos a la deriva. Por eso Pablo en la segunda carta a Timoteo le escribe que toda la escritura es útil, es inspirada por Dios. No es el invento o la concepción de una mente humana, sino que fue la exhalación del pensamiento de Dios usando la mente del ser humano que escribió. Entonces toda esa palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir y enseñar en instrucción, instruir en justicia. ¿A fin de qué? De preparar, dejar personas capacitadas para toda buena obra. Entonces, ¿qué pasa? Esta palabra hoy en día es el fin de instruir y de enseñar. Cosas que había que corregir en esa época, cosas que había que arreglar. Acordémonos que la iglesia de Éfeso, el pastor en ese momento estaba siendo Timoteo, que él no era encima el pastor local, como sería mi caso, por ejemplo, un pastor estable en una iglesia local. Él fue como un emisario de Pablo, él fue un emisario apostólico, y cuando él está hablando acá, está revestido de la autoridad como apóstol y de la autoridad de Dios. Y acá, en el capítulo 2, versículo 9 al 15, comienza una nueva sección. Veíamos todo de la instrucción para el culto público, y la semana pasada nos abocamos a la palabra de Dios dirigida hacia los hombres, como encargados de dirigir la reunión, los encargados de orar, de la oración por los perdidos, de oración evangelística, y la oración en sí en el culto público estaba bajo la responsabilidad de los varones. ¿Por qué? Porque el liderazgo bíblico establecido por Dios para las iglesias del Señor, y no solo en Éfeso, sino que se aplica a todas las iglesias de todo el mundo, de toda época, el liderazgo, los que tienen la responsabilidad. Acuérdense que los ministerios no son de figurar o de mandar, sino son líderes siervos. Es para servir. No es un puesto jerárquico, sino es una responsabilidad de parte de Dios. Pero ahora comienza una nueva sección que está mostrando el aspecto de las hermanas, las mujeres. Por eso el título del sermón, Principios para la mujer en la congregación y en la vida, parte 1. Vamos a leer versículo 9 del capítulo 2. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio en toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino a estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor
y santificación con modestia. Fíjense que también vuelve a salir la palabra modestia en esta sección 2 veces para prestar atención. Pero hoy solamente vamos a abocarnos a lo que es el versículo 9 y 10. Asimismo, esto está haciendo una transición. Pablo viene hablando, quiero pues, en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pero después dice, asimismo, hay que entender esa transición que está haciendo. No es que Pablo está haciendo la misma orden para las mujeres que cambien el vestido. No es que, bueno, sino acá Pablo no está hablando en sí de similitudes, sino está hablando de roles. Está dando ese asimismo, es una transición que está haciendo en medio de la Escritura. John MacArthur, respecto a este pasaje, dice lo siguiente. Porque esto está hablando de la función, no de la dignidad de la mujer, de su posición como ser mujer, como un ser inferior, un cristiano de segunda clase. Los varones acá y las mujeres acá, mirados como de segunda clase. En la sociedad romana en esa época sí eran miradas de esa manera, y también en Israel eran miradas también de esa manera, porque la mayoría de círculos más ortodoxos seguían sus reglas, no la Torá. Seguían sus reglas y miraban a la mujer como alguien de segundo nivel, con que en muchos casos ni siquiera había que gastarse tiempo en que aprendan. Entonces no había que invertir. Y en la sociedad greco-romana ellos sí le enseñaban la ley, o sea, los padres, los esposos tenían que enseñar la ley a sus esposas, pero ellas estaban aprendiendo a través de ello y participaban en la reunión en el templo. Y en las sinagogas ellas también participaban, inclusive se ponía como si hubiera una cortina, una celosía, como si hubiera puesto unas mamparas donde ellas participaban, pero no oraban, no dirigían las reuniones. Ahora, por un lado, podemos ver el extremo negativo de la pecaminosidad del hombre en el machismo y la opresión a la mujer, pero también como resultado surge el feminismo, que también es el otro extremo anticristiano. Es un extremo que hoy lo vemos, en realidad, en una forma exabrupta, en una forma realmente de ataque hacia el varón. Hoy en día ser varón es un problema. Es como que no tendría que existir, es el otro lado pecaminoso. Pero eso, ¿dónde surgió? Surgió en el Edén, en la caída. Porque Dios le dice a Eva, tú, Adán, o sea, tu esposo se va a enseñorear de tu vida y tu deseo será para él. Entonces ahí surge la batalla de los sexos. Pero no fue el orden que Dios creó. Dice John MacArthur respecto a esto, la función de las mujeres en la iglesia es un tema que se debate acaloradamente. Lamentablemente, el debate ha dejado las páginas de la Biblia para hallar su definición. Las doctrinas tradicionales están siendo arrasadas por la aplastante marea del feminismo evangélico. Iglesias, escuelas y seminarios están abandonando las verdades que han sostenido de sus comienzos. Se han escrito docenas de libros defendiendo la nueva verdad. Irónicamente, algunos de los autores que hacen eso, pero bajo presión del feminismo, han abandonado el apego a la verdad bíblica a favor de la cultura. Y algo que debemos entender en hermenéutica, que no podemos interpretar la Biblia a la luz de la cultura nuestra. No podemos. La palabra de Dios tiene un significado y tiene un mensaje que tiene la aplicación, sí, de acuerdo a la región, de acuerdo al tipo de iglesia. Esta iglesia no es lo mismo que la de la otra cuadra, pero encontrar es lo que la Biblia enseña, y lo que la Biblia enseña no se puede cambiar. Son principios que no se pueden cambiar. Pablo está dando esta instrucción y dando en esa manera las responsabilidades que tenían los varones en la reunión pública de la iglesia, pero también de la misma forma le está dando estas instrucciones a las mujeres de cómo deben prepararse para ir a la reunión de adoración en medio de la iglesia. Una verdadera devoción que glorifique el verdadero amor por Dios y su palabra.
¿Por qué? Porque sí, los hermanos, los varones, tenemos que ser capaces de levantar en la oración manos limpias, manos santas, sin ira ni contienda. ¿Y cómo puedo ser? Acá me puedo hacer el santito y después afuera hago cualquier cosa. No, ya me debo preparar en mi corazón, que no tenga un corazón inclinado a la maldad, que no tenga pecado, que no tenga pecado oculto delante de Dios. Ya inclusive antes de venir a la reunión, tener una vida preparada como varón. Y así también las mujeres deben prepararse para venir a la presencia de Dios. Y acá nosotros tenemos la palabra del Señor y ahí tenemos que entender que esta es la guía para nuestra vida. La brújula para la iglesia es la palabra de Dios. Y tenemos que comprender en este sentido que queremos adorar a Dios, queremos expresar nuestro amor a Dios, pero bueno, hay una forma de hacerlo. ¿Cómo? Entendiendo correctamente las Escrituras y por la acción del Espíritu Santo. Porque no es solo una cuestión de conocimiento mental, un conocimiento literario, que sea un conocimiento que sea meramente una experiencia intelectual, sino que realmente es necesario y es la dinámica de lo divino, es la acción del Espíritu Santo en cada corazón y en cada vida. Y asimismo, esa palabra asimismo, que es una misma palabra en el griego. ¿Y qué tiene que ver eso? Denota una idea, transmite una idea de importancia y de necesidad. ¿Qué es esto? Que para el funcionamiento del culto público, porque acá parece un cambio de tema, pero es un tema dentro del gran tema de este capítulo, que es el culto público. No está cambiando de tema, él está hablando, le habló a los varones, quiero pues, o sea, es una voluntad determinada, esto es una orden que el apóstol Pablo está dando a los varones, pero asimismo le está hablando a las mujeres ahora, pero acá está hablando de una cuestión de roles, no está hablando de categorías entre hombre y mujer. Delante de Dios, como dice Gálatas, ya no hay judío ni griego, varón y mujer, esclavo y siervo, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, no hay judíos ni gentiles. En el contexto de salvación, ambos necesitados de la misma gracia, la misma sangre nos ha limpiado todo pecado, tenemos el mismo Salvador, el mismo Espíritu, el mismo bautismo, es el mismo Dios. En dignidad absolutamente iguales, coherederas del reino y la gloria de Dios juntamente con nosotros. No hay ninguna inferioridad de la mujer en cuanto al varón. Como calidad espiritual, en cuanto son hijas del mismo Dios, son tan hijas de Dios como los varones, son tan necesitadas de la gracia de Dios como los varones, y son amadas en la misma estima que Dios tiene sobre varones y mujeres. En ese sentido no hay ninguna diferencia, pero sí estamos hablando de los roles. En la iglesia, el rol del varón es presidir, es el liderazgo, pero las hermanas, acá Pablo no está dando una sugerencia, ese asimismo da esa noción de necesidad, y para este funcionamiento Pablo como que está ordenando. Fíjense que, por ejemplo, para que me entienda, uno agarra un equipo, por ejemplo, de rugby, y en el deporte de rugby son 15 jugadores. Pero de esos 15, no todos juegan en el mismo puesto. Entonces generalmente se divide en dos los entrenamientos. Se entrena la defensa por un lado, se entrenan todos aparte, y después se entrenan los que serían los delanteros, la delantera, la ofensiva, entrenan aparte, cada uno para perfeccionarse en su puesto. Y después sí, juegan y se preparan todos juntos. Entonces acá Pablo lo que está haciendo, está separando ahí, digamos, la defensa y el ataque. Es una manera figurada que estoy hablando. Ordenando los jugadores. No todos tienen el mismo puesto, la misma habilidad. No todos pueden jugar en el mismo lugar. En el rugby hay lugar para todos. El alto, el flaco, el gordo, el petizo, el delgado que parece que bueno, pero resulta que corre como el viento y lo ponen a salir a anotar puntuaciones. Después estábamos, bueno, el pack de forward, que seríamos los gorditos retacones que estamos a la defensa. Pero el tema es el siguiente, de ver de que Pablo está diseñando esto para el funcionamiento de la iglesia. Y que esto es un tema, el rol de las hermanas, el rol de las mujeres, es un tema más dentro del gran tema que es el culto público. El tema general de este capítulo. De hecho, que los hombres
tengan la responsabilidad en la oración y el funcionamiento piadoso de la reunión, es de levantar las manos santas, sin ira ni contienda. Pero esto no excluye a las mujeres de la oración, porque las mujeres tienen que estar respaldando y orando. Porque si no, alguno puede decir, bueno, listo, entonces, bueno, voy después que terminen de orar los varones, bueno, llego a esa hora, de las hermanas algunas. No. También tiene que estar para orar y respaldar también. El hombre tiene que presidir la oración. El liderazgo está así. Entonces, ¿qué pasa? Así también como los varones se preparan, las hermanas también deben prepararse su corazón para estar reunidos también en la adoración. Y estos principios que vamos a ver en esta hora no solo se circunscribe para el culto, no es solamente para ponerlos en práctica acá, donde nos juntamos todos para cantar y alabar a Dios y escuchar su palabra, sino que es para la vida en sí. Son instrucciones que Pablo da para la vida de las hermanas, así como los varones. Las mujeres es una práctica, un estilo de vida santa, un estilo de vida que debemos buscar la santidad de Dios, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14, dice la Escritura, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No hay posibilidad. ¿Somos santificados por Dios? Sí. ¿Somos resguardados por Dios? Sí. Pero también es nuestra responsabilidad buscar la santificación. Acá hay una diferencia de roles. Y esto está hablando en el amplio rango de la vida cristiana. Las obras no son solo para la actividad del culto, sino que también son principios que se aplican en todas las iglesias del Señor. Los principios no se cambian con el paso del tiempo y los cambios de la filosofía de las épocas. Siempre los principios son los mismos. En una iglesia, como es el caso de Éfeso, donde hay falsos maestros, por ende hay falsas enseñanzas, no hay de extrañarse que haya esta lucha de roles y que haya esta confrontación en la iglesia con respecto a los roles. Aparte, acuérdense que Éfeso tiene una particularidad. Ellos tenían una de las 7 maravillas del mundo, antiguo. ¿Cuál era? El templo de Artemisa o el templo de Diana de los Efesios. Una deidad mujer. Y donde ella tenía, donde quienes la administraban eran muchas veces sacerdotes, pero había sacerdotisas que ofrecían los sacrificios, establecían los cultos, que eran desastres a nivel moral. Todas las perversiones que habían era el culto que ofrecían a Artemisa, la deidad máxima para ellos, y esta diosa que ellos adoraban tenía sacerdotisas. Entonces, estos falsos maestros, muy inclinados al judaísmo, pero un judaísmo muy mitológico, y después tenés otros con ese incipiente gnosticismo de querer mezclar judaísmo y paganismo y tener esas experiencias espirituales profundas, como conocer claves y códigos secretos. Entonces eso traía confusión a la iglesia y no es de extrañarse de esos errores. Y esto había que corregir, este error y las luchas por las funciones en la iglesia. Pero esto debemos tener claro, esto no es la opinión de Pablo. Sus palabras están revestidas de la autoridad divina. Es Cristo que está hablando por medio de Pablo. Estas son palabras de Cristo mismo. Él habla como apóstol. Está hablando de una forma autoritativa, inerrante, infalible. Porque en ese momento está hablando bajo inspiración de Dios. Por eso la palabra de Dios es inspirada. Por eso creemos los que defendemos la palabra del Señor y la doctrina de sola Escritura. Todo lo que necesitamos para ser salvos, conocer, está en la Biblia, en la palabra de Dios, que es algunas líneas doctrinales más liberales, dicen, no, contiene, hay que ver la palabra de Dios, según lo que quiso decir Pablo. No. La fe ortodoxa ha entendido desde el principio que la Biblia es la palabra de Dios, no la contiene, es la palabra de Dios, inspirada, inerrante e infalible. Y a los hombres los manda a orar, pero también a las mujeres mandan algo que uno puede decir, ¿por qué? Bueno, vamos a ver, tiene todo un contexto, una explicación de por qué les podría estar mandando el adornarse de una forma que corresponda a la adoración. Asimismo, y el segundo encabezado, la apariencia y la actitud que tienen que tener. Uno entender esa transición que Pablo está haciendo al hablarle a la mujer en cuanto a los roles y la preparación que tenían que tener
para estar en la adoración. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de una ropa decorosa, con pudor y modestia. Una ropa, se atavíen. ¿Qué quiere decir ataviarse? Viene de adornarse. ¿Qué quiere decir? Viene de la palabra cosmeo, que ahí se deriva la palabra castellana cosmético. Sentido, cuando la mujer se maquilla, se está arreglando. La idea surge de la palabra madre, digamos la palabra cosmos, que tiene que ver con orden. Entonces, cosmeo, se están adornando, que cuando se empiezan a maquillar, las mujeres empiezan a maquillar, a peinarse, a arreglarse, se están ordenando, ¿no? Están embelleciéndose. Entonces, ¿qué pasa? En ese sentido, claro. Pero ojo, Pablo no está atacando el deseo natural de las mujeres y las chicas, no está atacando ese deseo natural de arreglarse, de peinarse, de maquillarse, no está en contra de la femineidad. Es parte de la naturaleza de lo femenino. Es parte normal y natural que una mujer, cuando va a salir a algún lado, quiera estar maquillado, quiere estar adornada. En el varón no es natural. El varón por ahí sale así nomás, bueno, estaba trabajando, voy así. Entonces, ¿cuál es el tema? Es algo natural en el varón, no quiere decir que esté bien. Pero vamos a decir, a la que él es natural, es a la mujer. Dios las creó así y bendito sea Dios por eso. El varón es más rústico y no estoy diciendo con eso que ser dejado, todo, está bien, no. Pero ¿qué estamos hablando en este sentido acá? Las mujeres y las jovencitas, ellas deben arreglarse para unirse como es debido al pueblo de Dios cuando ora. La mujer tiene un porte que inevitablemente debe ajustarse a principios de moral y ética cristiana. Es un porte, es parte de su cuerpo, de su postura, su impronta. El ser mujer, inevitablemente, pero depende cómo se vista. Por eso la vestimenta, el arreglo de la mujer tiene que ser de acuerdo a la norma de moral y ética cristiana, no como enseña el mundo, no como enseña la filosofía actual, que tiene que ver con un recato, que tiene que ver, en este sentido, el adornarse debe ser de buen gusto, debe expresar modestia y un buen sentido. En definitiva, es exhibir una vida delineada por el Evangelio. No puede presentarse desalineada, como si nada importa, porque eso está mostrando un desorden interno. Una mujer no puede presentarse, bueno, voy así nomás, desalineada, los pelos así, desordenada en su vestimenta, por ahí la ropa sucia. No puede venir así. No es correcto venir a adorar a Dios así. No estoy hablando de las circunstancias, si te pasó algo, se rompió, pinchaste viniendo, se pinchó la goma del auto, la rueda, y bueno, tuviste que ayudar a tu esposo para cambiar, o por ahí estaba solo y tuviste que cambiar vos y venís toda manchada. No quiere decir eso. Pero estamos hablando de la preparación de la mujer para venir a adorar a Dios. Nos dice acá, con ropa decorosa. Porque muchas veces pasa, yo voy así nomás, no importa. ¿Y qué quiere decir eso? Esto está mostrando quizá un desorden interno. Esto aplica el principio de que lo externo refleja lo que hay adentro. Quizá otros también. Y ha pasado de personas que han venido, mujeres que vienen a la congregación muy arregladas, muy maquilladas, muy bien ordenadas. Pero su interior sigue siendo un desorden y un caos. ¿Cómo se ve eso? Y a veces vemos cómo es la casa. Vemos cómo es. Lugares donde no se arregla, donde está todo desordenado, siempre todo, bueno, hay que ver eso. ¿Realmente en mi casa también respira el aroma del Evangelio? ¿O la mujer que viene se adorna para las apariencias en el culto? Ropa decorosa. Fíjense que la mujer debe vestirse de tal manera que no llame la atención sobre sí misma. Y especialmente sin provocar deseos insanos en todo lugar. Y esto no es sinónimo de usar ropa fea, sino es con qué intención quiero usar. Porque ojo, hay lugar para usar
ropa linda, ropa hermosa, hay lugar. En las Escrituras se enseña, fíjense, libro de los Proverbios, capítulo 31. La mujer virtuosa. Proverbios, capítulo 31, verso 22. Nos dice la Escritura: ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. O sea, tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Acuérdense que el púrpura era una tela cara. Era una tela que no era sencilla de comprar por el proceso que tenía. Fíjense que una cristiana que fue tocada por el Señor en el libro de los Hechos, donde dice que escuchando lo que predicaba Pablo, Dios abrió su corazón para que entendiera y se convirtió al Evangelio. Y ella, ¿qué profesión tenía? Era vendedora de púrpura. ¿Cómo? ¿Cómo? No, Lidia. Gracias, porque me había olvidado el nombre. Gracias. Entonces, Lidia era vendedora de púrpura. Es una mujer que comerciaba, una mujer próspera. Entonces, ¿hay lugar para vestirse bien? Sí. Pudor, habla en este sentido, tiene que ver con un sentido de decencia, tiene que ver con vergüenza, con temor y reverencia a Dios. Fíjense algo, que en el Imperio Romano la palabra pudor significaba y se refería a las partes íntimas que una mujer debía ocultar en una sociedad respetable. Miren que Roma era un desastre moralmente, pero también tenía un sentido de ética también. Estaba la filosofía estoica. Esa filosofía estoica, por ejemplo, Séneca, un poeta del Imperio Romano, daba gracias porque en ese contexto, en ese momento estaba surgiendo, y se ven estatuas, donde el ejemplo a seguir, ¿quiénes eran? Las matronas. ¿Y quién eran las matronas? Las matronas eran las mujeres mayores, que ellas casi siempre en las esculturas aparecían con el cabello cubierto, con un velo, la mujer romana. Y la mostraban a una mujer que se vestía, estaba con vestidos, se tapaba todo el cuerpo. Y en eso estaba surgiendo en ese momento como un incipiente movimiento feminista en la cultura que se llamaba la nueva mujer, donde promovía exactamente lo contrario. Séneca le daba gracias a su mamá porque dice, doy gracias porque vos no sos como estas mujeres, sino que vos te vestís de esta manera, pudorosa, y no como las otras que vestirse y no vestirse era lo mismo que nada. Era mostrar o dejar entrever partes del cuerpo que no tiene que mostrar. Y los problemas de la falsa enseñanza traían pleitos y discusiones sobre los roles y la moralidad dentro de la iglesia. Acordémonos que Éfeso, una de la segunda ciudad más importante, o la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, una ciudad que para aquella época tenía 250.000 habitantes, que era Nueva York en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Una ciudad muy importante, pero también muy inmoral, con sus prácticas ocultistas y sus prácticas depravadas. Pero fíjense cómo, por ejemplo, hay apoyo en la primera carta de... Vamos a ir a 2 Timoteo, porque acá había este tema, 2 carta a Timoteo 2:14. Ahí vemos la escritura. A ver si hago. Primero. No, 17 y 18. Ahí está, bien. 2 Timoteo capítulo 2, versos 17 y 18, que dice así: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. Enseñan que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Ahí estaba. Segunda de Pedro 2:14, dice la Escritura sobre estos falsos maestros: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea, los falsos maestros tienen esa
visión delante de Dios, son hijos de maldición. Pero estos falsos maestros, ¿qué dice? Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. ¿Y qué dice? Que seducen las almas inconstantes. ¿Qué es un inconstante? Una persona que nunca se afirma, nunca puede dar esos pasos seguidos para ir creciendo en la fe. Es para hacer los procesos de madurez. Donde se ve una persona inconstante en la fe, siempre son seducidos por estos maestros, por su palabrería, por su parla, por su forma de hablar, que era muy elocuente aparentemente, pero están hablando cualquier cantidad de tonterías sin sentido, pervirtiendo la fe de muchos. Estos inconstantes son presa fácil porque nunca están afirmados en la palabra de Dios. Nunca estaban afirmados creciendo en la madurez que Dios da. Entonces están a la expectativa de una experiencia, a la expectativa de experimentar y de ver algo. Entonces venían estos, que eran más vale directores de circo, que querían enseñar y tirar supuestas enseñanzas y nuevas revelaciones, como Himeneo y Alejandro, que posiblemente Himeneo y Alejandro hayan sido uno de los maestros que estaban en Hechos 20-28, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, cuando estaba en el puerto, y les advierte, le dice, yo sé que de ustedes saldrán lobos rapaces vestidos de oveja, que no perdonarán en el rebaño. Porque quizás ya estaba viendo, estaba teniendo un atisbo de cómo iba a ser. Y posiblemente Himeneo, Alejandro y Fileto ya estaban entre esos maestros que estaban queriendo enseñar. Eran personas que enseñaban, pero después se ve su retorcida interpretación de las Escrituras. Entonces por eso Pablo le escribe a Timoteo. Entendamos que el espacio que tenía que estar Timoteo era muy difícil. No es fácil encarar esta situación. Y generaba esa lucha de roles entre hombres y mujeres en la iglesia. Generaban esas disputas necias que acarrean solo división, que acarrean amargura más que edificación en Dios. Si bien en Roma se alababa la moral, la Roma pagana, pero estaba surgiendo ese nuevo feminismo. El nuevo feminismo estaba surgiendo, bueno, es la nueva mujer. Entonces ellas inclusive peleaban por leyes y se les otorgaba, más que nada en las clases más pudientes. Las personas que eran de clase baja, eran los artesanos o los esclavos, medio que no les influía porque no daban para nada, pero no les llegaba nada. Pero las que podían, querían ejercer una autoridad, un dominio y tener un protagonismo, la mujer romana, que sí en la mujer en la cultura romana se los tenía como personas de segunda clase. Y ellas en su moral defendían lo contrario, vestido ostentoso, vestidos, peinados más ostentosos mejor, vestidos provocativos, mostrando, dejando entrever las partes que corresponden para sus esposos, nada más. Y esto, ojo, no quiere decir favorecer, por ejemplo, como hacen los musulmanes, en la línea más cerrada de los musulmanes se practica lo que es la mujer y lo que es la burka. ¿Qué es la burka? ¿Vieron algunas que parecen como si fueran vestidas? Solamente se le ve los ojos. Ni las manos se les pueden ver. Están totalmente tapadas. Que inclusive parecen como si fuera una carpa. Como están vestidos. Uno mira hasta que casi que se ríe, pobre mujer. Y ni se les ocurra mostrar a nadie. Sus ojos están dentro de ese velo, pero sus ojos están como una rejilla de tela, que ellas están ahí. Ni siquiera se les puede ver los ojos. No se les permite sacar sus manos en ningún momento, ni sus manos en público. Solamente cuando estén comprando en el mercado. Únicamente ahí pueden llegar a mostrar sus manos, pero nada más. El mostrar sus tobillos en lugares como Irán y en otros lugares más cerrados, en lugares de África, por ejemplo, más cerrado en el musulmán, que una mujer muestre el tobillo es motivo para que sea apedreada. Entendamos las Escrituras y Dios y el Espíritu Santo inspirando a Pablo, Él no está atacando diciendo, bueno, que se ataque la mujer que se tenga que vestir horrible. Algunos cristianos creen que quienes visten ropa colorida, como dice acá de un libro, Mary Cassian, una autora, genial autora, del libro Chicas sabias en un mundo salvaje. Dice en una de sus páginas, en la 103, la página 103, habla, dice, algunos cristianos que creen que quienes se visten ropa colorida, elegante y atractiva, calzan zapatos de tacón alto y se arreglan el cabello,
son carnales. Desaliñada o pasada de moda equivale a santa. Hay congregaciones cristianas hoy en día que promueven que la mujer no se maquille, no se corte el pelo, no debe ni siquiera, sacar el vello facial, no debe arreglarse para nada, porque eso es pecado. Promueven el pecado. No, hermano. No te vayas al extremo donde no hables donde la Biblia no habla. Está hablando con decoro, está hablando de tener un sentido de pudor, de vergüenza, de tapar las partes íntimas, porque esas partes tan solo corresponden para el marido, la belleza de la mujer corresponde para su esposo. Las solteras deben guardarse para su futuro esposo. Tus partes íntimas vos las tenés que cubrir. No se puede estar ahí venir así, porque solo Dios, una mentira de este tiempo. No, venir porque a Dios le interesa tu corazón, solo lo interior, lo exterior no importa. Porque aquellos que habían enseñado, Himeneo y Fileto, enseñando que la resurrección ya se efectuó. ¿Por qué? ¿Por qué dice la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de muchos? ¿Cristo había resucitado, sí o no? Sí. ¿Pero qué quiere decir? Ellos tomando el argumento de que nosotros resucitamos en Cristo a nueva vida, ellos se había introducido la filosofía griega, la aristotélica, como que todo lo espiritual era bueno, porque es la esencia, la chispa de la vida, y el mundo físico es algo malo, pecaminoso. Entonces, introduciendo esa filosofía pagana, ¿qué es lo que decían? Mirá, ya somos nueva vida en Cristo, resucitamos, somos salvos en Cristo, nosotros estamos en Cristo, entonces lo que ocurra con nuestro cuerpo, nuestro físico, no importa. Entonces, si vos tenés una vida promiscua, no importa, tus pecados ya son perdonados y el cuerpo te vas a morir y un día este cuerpo físico que es malo, es pecaminoso, se va a quedar acá. Pero vos espiritualmente estás con Dios. Vivís en Dios, entonces vos podés hacer lo que quieras. No importa lo que pase, entonces vivir una vida promiscua. Por eso viene el trastorno de la fe de muchos. Porque los llevaban a vivir, los llevaban y los incitaban a pecar. A vivir una vida de libertinaje, de pecado. Y Dios establece la santidad para los hijos de Dios. El que Cristo haya perdonado tus pecados no es la licencia para pecar. Precisamente, si Cristo ha perdonado tus pecados y la evidencia que uno es un hijo de Dios, no practica el pecado. El pecado es un accidente en la vida, algo que vamos a estar luchando toda la vida, pero una cosa que estés luchando, batallando con el pecado y otra cosa que sea tu deporte favorito. Porque ahí está evidenciando, como algunos dicen, yo sé que Dios me salvó. Mirando el estilo de vida de esa persona, muchas veces hay que preguntarle, ¿Dios te salvó de qué? La práctica del pecado es sinónimo de que quizá no seas un hijo de Dios, porque tu vida espiritual no ha sido regenerada. Porque automáticamente el Hijo de Dios ama la santidad de Dios y aborrece el pecado que antes amaba y practicaba. Puede tener lucha, sí. Puede tener su debilidad, ser propenso hasta que Dios haga la obra, sí. Pero no que lo sigas haciendo como si nada. Sigue el artículo en lo siguiente. Bien, es cierto que las mujeres tienen que cuidarse de no tentar o confundir deliberadamente a sus hermanos cristianos. Pero esto no es lo primordial. La razón de vestirse. La forma en que deberíamos vestirnos tiene algo que ver con evitar la actividad sexual incorrecta. Pero tiene que ver infinitamente más con la caída. Cuando Dios cubrió en el principio la desnudez de los seres humanos, Dios hizo lo que Adán y Eva fueron incapaces de hacer. Los cubrió para que estuvieran presentables delante de Él. Derramó sangre de un animal y los vistió con su piel mediante sacrificio de sangre. Él cubrió el pecado y la vergüenza de ellos. Ese es el sentido de la vestimenta, según dice Mary Cassia. Es mucho más largo. ¿Pero qué está hablando? El pecado fue lo que antes estaban desnudos delante de Dios, el hombre y la mujer, y no había problema, estaban en estado de inocencia. Y después, por causa del pecado, se vio. ¿Y por qué se tenía que tapar sus partes? ¿Por qué se tuvieron que poner esa hoja de higuera? ¿Por qué se querían tapar con eso? ¿De dónde tuvieron? Tuvieron un conocimiento de lo bueno y lo malo y de la realidad, pero algo torcido por Satanás. Y de ahí vino la vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Dios tuvo que hacer. Antes ellos estaban presentables delante de Dios sin problemas. Después ellos quisieron ponerse ellos mismos, su débil intento de presentarse ante Dios, de ponerse presentables, se pusieron hojas de higuera.
Por eso Dios le dice, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Cómo sabías? Si vos antes no sabías. Tiene más que ver con la caída. Nos recuerda nuestra vergüenza del pecado. Y ahí se tuvo que derramar sangre, un animal. Y los cubrió con su piel. O sea, Dios los volvió a poner presentables delante de Él. Eso nos da una luz de esperanza, porque a la vez eso nos transmite el Evangelio. Y habla de modestia. Tiene que ver con la palabra modestia, tiene que ver con una palabra sofrosune, que tiene que ver con una mente clara. Un pensamiento claro. La mujer debe exhibir modestia. Es una persona de una mente sobria, sensata, que tiene dominio propio, en especial en el área sexual, que es un ánimo, una mente moderada, mantiene control de sus deseos, que puede inclusive ser de obstáculos, inclusive para que aparezca la tentación. Pero esto es producto de la acción de las Escrituras y la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la influencia determinante en su vida en una mujer? No, pero yo, no tenía, y algunos puede ser que no tenía ropa, muchas veces mentira. Quieren seguir la misma moda del mundo, que te guía a lo contrario, a vestir y exhibir parte del cuerpo que no tenés que mostrar. Escotes demasiado pronunciados, faldas cortas o con tajos que ni siquiera les permiten cruzar las piernas, que no se pueden ni mover, vestidos que parecen guantes. Eso no es decente. Eso no tan solo ofende a las personas, sino que ofende al Creador. Dios no te hizo con ese propósito, de andar exhibiendo partes de tu cuerpo que tienen que ser reservadas para tu esposo o el futuro esposo. Uno no está en la vidriera exhibiendo mercadería. A la hora de vestirse, la mujer debe examinar lo que tiene en su corazón. Tenés que ver las intenciones. ¿Por qué me he visto así? ¿Estoy yendo allá para adorar a Dios o que me miren a mí? Llamando la atención en todo tiempo. ¿Qué es? Deben examinar las mujeres los pensamientos, las intenciones. ¿Por qué me quiero vestir así? Cuando vas a comprar una ropa, ¿por qué quiero comprarla? Y no estamos diciendo que desechen la moda o comprate algo pasado de moda, que te quede grande, horrible. No, estoy diciendo, ¿podés tener la moda? Sí. Podés tener ropa al cuerpo, pero siendo pudorosa. ¿Por qué? Una de las cosas es que quizá las mujeres, por su impronta física, su impronta, su cuerpo, esté siendo de piedra de tropiezo para hermanos que tengan luchas con el área sexual. Porque el varón, la tentación entra por la vista, es distinta a la mujer. El varón es seducido por lo que entra por sus ojos. Dios nos creó así. Y muchas veces, hermana, en tu manera de vestir quizás estás siendo piedra de tropiezo. Y esto marca una falta de consideración hacia tus hermanos. Pero más que la consideración a tus hermanos, que vos quieras exhibir un ejemplo de vida piadosa, estás ofendiendo a tu Creador. Dios no te creó para que estés exhibiendo tu cuerpo. De hecho, como dice una hermana, que la ropa sea el marco en que la belleza de tu rostro pueda ser exhibida. No al revés. Habla de peinado ostentoso, no con peinados, no. No con peinados ostentosos, no con mirar de esa forma. Porque los peinados, y Pablo no está atacando, decir, mirá, ahora no vayan mal a la peluquería las mujeres. No está hablando en ese sentido. ¿Qué es lo que nos dicen las Escrituras? Esos peinados, dice, con pudor y modestia, que son características que debe exhibir. Con ropa decorosa, ahí está lo indicativo, y la aplicación. Debe exhibir una cuestión de carácter, dice, ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esos peinados eran muy elaborados, inclusive que demandaban horas en la peluquería, horas en el lugar, que demandaba la ayuda de otros, de esclavos, de sirvientes, para que ayuden a elaborar esos peinados. Eran como unas trencillas, estaba todo el pelo trenzado, inclusive ponían unas redecillas de oro, y además, como dice acá, eran con peines traídos, de la caparazón de unas tortugas,
que había en el mar, en aquel lugar, broches de marfil, alfileres de bronce con cabezas enjolladas, o sea, podían tener la forma de una mano, de una deidad, de un dios, una diosa, entonces el rostro de un ser humano, esos alfileres metidos, y eran encajes de peinados por ahí altos, tipo más o menos como Marge Simpson, de la serie Simpson, una cosa así, y otro entonces muy elaborados, esos peinados, eran ostentosos, eran cargados con piedras, con perlas, y estaban adornadas, mayormente las mujeres de clase social alta, adornadas con perlas, con joyas. Inclusive observaba Plinio, un historiador romano de la época de Pablo, más o menos de esa época era Plinio el Viejo, y estoy hablando de más o menos de la época, no tan contemporáneo, pero que él vio cómo iba vestida la esposa del emperador Calígula, que era adornada, su vestido tenía todo tipo de adornos, hasta en la oreja, en el cabello, en las manos, los anillos, el vestido adornado con perlas. Las perlas no era billutería como se puede acceder hoy en día, billutería común, no. Las perlas eran extraídas del mar Egeo, eran extraídas del mar Mediterráneo, era muy costoso. Valía varios miles de dólares. Algunos vestidos normalmente valían hasta 7.000 denarios. Para que tengan la idea, un denario es el salario de un jornalero. O sea, 7.000 días de trabajo para un vestido. En esa época tener esos vestidos así, las mujeres, la mayoría costaban muchísimo, podían llegar a tener 2 o 3 en toda su vida. Era muy costoso. La mujer promedio podían tener, bueno, este vestido para la fiesta, podían tener 2 o 3 en su vida. Pero Pablo lo que se refiere no es a que no vaya mal a la peluquería, que no te puedas teñir el pelo, hacerte un arreglito, unos claritos, un arreglo, eso no está diciendo eso. Que no te hagas las uñas, no está diciendo, sino el tema es, Pablo está hablando del despilfarro de dinero y de tiempo que te lleva, perdiendo tiempo. Pablo está hablando, Cristo viene pronto y debemos administrar el tiempo. A Colosenses le dice hay que redimir el tiempo, ser sabios, estos tiempos son malos, manejarte con sabiduría y no perderte medio día en la peluquería y después ostentosamente, ¿para qué? ¿Quiere decir que un cristiano que es próspero puede tener ropa de marca? Sí, no hay problema, puede tener 2 o 3 propiedades si te alcanza el dinero y lo administra bien y te da para eso, sí, pero ¿cuál es el tema? Cuando te vas a reunir, ¿cuál es el fin? ¿Adorar y glorificar a Dios con eso o salir a ostentar? Porque inmediatamente cuando una mujer de estas, de la nueva feminidad o la nueva mujer, iba a un lugar de reunión, inmediatamente todos los ojos para esa mujer. Imagínense, lo que Pablo está hablando es evitar la extravagancia. Porque algunos tanto adornos ya hasta parecerían un árbol de Navidad. Y todos los ojos mirándose a ella. Y en la reunión del culto en la iglesia, vos no tenés que traer la atención sobre vos misma, sino que no puede ser de distracción. Distrae a los demás de adorar a Dios genuinamente, de glorificar a Dios. No es tan solo la meta de no tentar sexualmente a los hermanos, sino que esto también despertaría la envidia de otras mujeres más pobres también. Por eso habla de vestirse con sobriedad, lindo, elegante, de buen gusto. Sí, claro. Pero el tema es con qué fin se vestían. Entonces nosotros vemos acá que Pablo ve que no se despilfarre tiempo ni dinero en eso. En la congregación el exhibicionismo vano de la mujer ofende al Creador. La falta de pudor y modestia es inaceptable en el culto público. Y el vestirse así no cuadra con mostrar un corazón contrito y humillado. De hecho, la búsqueda y el culto a la belleza y el adorno personal es impropio de la mujer cristiana. Vuelvo a reiterar, una cosa es la elegancia, la belleza con sobriedad y otra cosa es el exhibicionismo. Querer atraer la atención. Y por último, el último encabezado, la verdadera vestimenta. Es a lo que Pablo está apuntando. Las mujeres, ¿cómo deben ser? La verdadera vestimenta, nos dice en el verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las buenas obras tienen que ser tu identidad real como mujer. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4,
dice lo siguiente. Vuestro atavío, o sea, vuestro adorno, me está hablando, dice, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, viene de ornamentar, viene de adornar, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un estilo afable y apacible. ¿Qué significa apacible? Que se pueda apacentar. No un espíritu rebelde. Yo ahora, la mujer empoderada. No, eso no es bíblico. No corresponde, aunque lamentablemente eso se infiltró en la iglesia, la mujer empoderada. La mujer tiene que ser mujer, no necesitas que te empodere nadie. Ya sos mujer, creada según el diseño de Dios. Para honrar a Dios según el diseño que Dios te dio. Con tus características y las habilidades y los dones que Dios te dio. ¿Pero qué tengo Dios? Bueno, busca a Dios y ya va a surgir lo que Dios te dio. Honrar a Dios en tu cuerpo. No exhibir tanto el lujo de afuera, sino el ornamento, el ornato en el corazón. Que muestre una vida de piedad, una vida que adora a Cristo, que ama a Cristo, ama a sus hermanos. Ama la palabra de Dios. Afable. Y se puede contar, se puede ver, se puede admirar esa belleza en el carácter, más que el físico. Muchacho soltero puede estar buscando una chica hermosa y también es verdad. Dios va a decir, bueno, Señor, esta puede ser para mí una mujer que te va a gustar y va a ser hermosa, ¿sí? Te va a gustar, para tu gusto va a ser la mujer, pero no busques solo eso en una mujer, porque los años pasan, la belleza física se va, la mujer después tiene familia, su cuerpo cambia, hoy hay un montón de tratamientos, un montón de cosas que pueden hacer, gimnasia, pero la belleza con el tiempo va decayendo, así también como los varones. Entonces, ¿qué pasa? El buscar no tan solo la belleza física, sino ver su vida de piedad, su madurez espiritual, cuánto esa mujer ama a Dios, cuánto ama la palabra de Dios. Esa es la forma que vos tenés que ver, varón, para buscar una mujer. Y así también las chicas tengan que ver no el atractivo físico, o cuánto dinero tiene, o qué se dedica esa persona, ese varón, sino buscar su vida de piedad. Y por ende, si es una persona que ama a Cristo, que ama la palabra de Dios, una persona comprometida con Cristo, es una persona que te va a amar, que te va a cuidar, que te va a respetar, que te va a honrar, que te va a proveer, porque va a ser una persona que va a trabajar porque ama a Dios y no va a dejar que tengas necesidad. No estamos diciendo que tengan que ser todos millonarios, pero sí una persona que salga a honrar a su esposa trabajando afuera. Y no es ninguna deshonra para las hermanas ser amas de casa. Y las que trabajan, gloria a Dios si tienen que trabajar, pero siempre con la intención de honrar a Cristo. El ornamento es tu carácter, tu verdadera vestimenta se exhibe en tu carácter, que muestra el Evangelio de la piedad. Es el testimonio de vida, el testimonio del Evangelio, de las que profesan piedad. El profesar tiene que ver con hacer una proclamación pública. O sea, las mujeres proclaman el cristianismo, proclaman ser cristianas, hablan del Evangelio, pero tienen que tener, en definitiva, una vida en coherencia con el Evangelio. Tiene que ver con una vivencia diaria. Ellas están presentando el mensaje del Evangelio a través de la vivencia diaria. No es solo pudor y modestia en la reunión, sino en toda la semana. Estas obras son la proclamación de su cristianismo. El profesar piedad es una reverencia a Dios, una vida coherente y consecuente con el Evangelio de Jesucristo. Amar y buscar agradar a Dios, por sobre todo, amar a los hermanos, cuidarse de ser de tropiezo. Ella misma debe cuidarse de caer en tentación y pecado sexual, evitando celos, envidia, discordia, mostrando un espíritu amable, humilde, servicial, mostrando la belleza del fruto del Espíritu, como nos dice acá, carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 24, nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La evidencia del nuevo nacimiento. Pero esto también es abarcativo para los varones también. ¿Cómo nos vestimos?
Hoy en día unos visten, tienen cuerpos esbeltos, son hombres delgados y que se ponen ropa ajustada. Ah, porque yo busco la moda. Se están exhibiendo. Ropas ajustadas exhibiendo parte de sus cuerpos que son impúdicas. Es un asco y una vergüenza que se vistan así los varones también. ¿Qué estás buscando? Estás deshonrando el Evangelio de esa manera. Algunos, bueno, ropa ajustada, bueno, en mi caso que yo quedo como una piñata. Pero digamos otros que tienen una buena figura, no lo tenés que hacer. ¿Qué buscas? ¿Impresionar a qué? ¿Mostrar qué? Estás siendo sin pudor. Actuando en las mujeres como si fuera esa nueva mujer que mostraban. Inclusive las que estaban sin pudor, de una forma impúdica se llama la palabra, sin vergüenza, eran mujeres, por ejemplo en el caso de Corintio, las sacerdotisas rituales, que mostraban parte de sus cuerpos ofreciendo servicios. El que sepa entender, que entienda. Entonces debemos tener en cuenta eso para servir. La belleza se exhibe en tu carácter. La belleza que a Dios le importa, la que Él depositó en tu vida por el Evangelio, es tu carácter. Y tu vestimenta tiene que ser acorde a eso. Lindo, elegante, pero que muestre una reverencia a Dios y su palabra. ¿Y qué nos aplica en este sentido, no? Ya terminando, hago unas preguntas. Teniendo en cuenta que esta es la orden de Dios, esta no es sugerencia. Mujer, varón también. ¿Te preguntaste alguna vez si tu vestimenta agrada a Dios y está de acuerdo a los principios de la moral y ética cristiana? ¿Pensaste que quizá una actitud liviana respecto a este tema, honrando la cultura contemporánea, te puede convertir en un objeto de tentación para tus hermanos? ¿Sabés que podés estar ofendiendo a Dios? Este es un llamado también a hombres que por no liderar bajo principios bíblicos sus esposas y que permiten que usen ropas indebidas, no indagan sus corazones a la hora de comprar esa ropa, no la pastorean llevándolas a la palabra de Dios. Es hora de que asuman su rol como pastores de sus esposas y con la guía del Señor llevarlas a buenos pastos para que profesen la piedad. Dice también Arthur Pink, su libro La vestimenta. Es vergonzoso que chicas se vistan sin pudor, pero es más vergonzoso que sus madres permitan que sus hijas se vistan de esta manera. Y padres que no ejercen un sano liderazgo guiando a su familia a la santidad. Fin de la cita. El buen gusto y la sobriedad, buscar que honren a Dios en todo. Varón, toma tu rol como padre y guía a tu familia. No, pero la nena se quiere vestir así, bueno, déjala que muestre un poquito. No, déjala, porque mira que se pone mal. Estás errando, varón. No estás pastoreando ni a tu esposa ni a tu hija. Es difícil luchar, yo lo sé. Es difícil, soy papá. Pero por la gracia de Dios se puede realmente obrar con paciencia, con autoridad del Señor, no autoritarismo, se puede guiar en oración. Muchas de las cosas es buscar a Dios en oración. No es tan solo en una postura. Pero mirá que yo. No, hermano, muchas veces pastoreando. ¿Y cómo se pastorea? Orando. Pero no, me quedo orando y a ver que ocurra algo. No, no, no. Dios me da fortaleza para instruir y injusticia y guiar a la santidad a mi familia. Mujeres que dicen, no, pero bueno, mi hija se pone así, estos chicos modernos. Lo moderno no quiere decir que sea indecente. Es un desafío en este tiempo, amén. Pero tenemos a Dios de nuestro lado. Y no es vestir como una carpa. No hagan como los gurkas. No, hermanos. Nuestras hijas jóvenes pueden vestirse ropas jóvenes, ropas juveniles, elegantes, sobrias. Bonita ropa, pero que muestren sobriedad. No se muestra más de lo debido. Porque es honrar a Dios. Este es el mensaje del arrepentimiento y la confianza en la gracia salvadora de nuestro Dios. Él pagó en la cruz del Calvario por esos pecados. O sea que si nada de esto te importa, quizá no seas un cristiano o una cristiana y estás perdido. Hoy no te vayas sin rendirte a los pies de Cristo
en arrepentimiento y fe, hoy puede ser el día de tu salvación. Y esto también, como último, es un llamado a la esperanza. Si te das cuenta que vos fallaste, solo encomendate a la misericordia abundante de nuestro Dios y Salvador. Dios es el Dios de las oportunidades. Se puede empezar de nuevo. Hay esperanza en su ayuda. Toma ánimo y vuelve a comenzar de su mano. Mujer, Cristo perdona y restaura todo el daño que el pecado puede haber hecho en tu mente y en tu corazón. Este es un llamado a la santificación, pero es amoroso. Es una exhortación y es una orden de la palabra del Señor. ¿Cuesta hablar en este tiempo? Sí. Pero ¿saben qué? Yo soy un mayordomo y yo voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. No me interesa la corriente cultural. No me interesa lo que el mundo esté gritando hoy en día. A mí me interesa ver hermanas y mujeres y varones también con corazones santos y consagrados a Dios, que hoy remamos contra la corriente. Pero ¿saben qué? Chocolate por la noticia. La iglesia es contracultural siempre. Y la iglesia, por más que en tiempo pudo haber sido aplastada aparentemente y derrotada, Dios siempre mantuvo un remanente que alabó y que bendijo a Dios y vivió conforme a la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por esta palabra. Yo te ruego que bendigas el corazón de mis hermanas, que ya puedan haberse sentido pastoreadas, puedan haberse, Señor, experimentado tu voz, la dulce voz de tu palabra, de tu espíritu en los corazones, exhortando, animándolas a una vida consagrada, no consagrada a su mente con la forma y la cultura de este tiempo, sino con un corazón íntegro delante tuyo, que profesan piedad, profesan una vida que reverencia a Dios. Bendito sea tu nombre para siempre, Rey de Gloria. Yo te ruego que bendigas, Señor, a mis hermanas, que bendigas, Señor, a las mujeres. Tú las creaste, les hiciste con un diseño único, un plan único, Señor Dios mío, para ella, y tú lo cumplirás, Señor. El pecado ha querido hacer daño a hombres y mujeres. Señor, ha dañado profundamente nuestra percepción tuya, nuestra profesión muchas veces idealista de la idolatría, Señor, de los corazones. Pero en esta hora volvé los corazones hacia tu presencia. Volvé los corazones de tu iglesia hacia tu palabra, a buscarte a ti, a conocerte a ti, a ser llena de tu Espíritu Santo. En definitiva, Señor, que podamos ser vueltos nuestros corazones. Conviértenos y seremos convertidos. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.